La jornada descrita en el video se presenta como un punto de quiebre histórico para el mercado de la plata. El precio alcanza un máximo sin precedentes de $93,30, un nivel que no solo supera todas las referencias anteriores, sino que coloca al metal a las puertas de los 3 dígitos, algo que hasta ahora pertenecía al terreno de escenarios teóricos. El movimiento se caracteriza por su rapidez y por la sensación de que el mercado ha entrado en una fase completamente distinta. El video subraya que este avance no ocurre de manera aislada. La plata ya venía mostrando fortaleza, pero el salto hacia la zona de los $93 marca una aceleración clara. El precio no solo sube, lo hace rompiendo expectativas y obligando a los participantes a replantear sus marcos de referencia. Cuando un activo alcanza niveles nunca vistos, las comparaciones históricas pierden utilidad y la psicología del mercado pasa a primer plano. Este contexto de máximos históricos se combina con una narrativa de escasez y tensión creciente. El movimiento se describe como algo más que una reacción puntual a noticias concretas. La subida refleja una presión acumulada, que finalmente se manifiesta en el precio. La cercanía al nivel de $100 no se presenta como un objetivo arbitrario, sino como una consecuencia lógica de la dinámica actual. El video también sitúa este evento dentro de un panorama más amplio, donde otros metales preciosos, como el oro, se encuentran igualmente cerca de sus propios máximos. Esta sincronía refuerza la idea de que no se trata de un fenómeno aislado de la plata, sino de una respuesta del mercado a un entorno global cargado de incertidumbre. Así, la introducción establece el tono del análisis. La plata no solo ha subido, sino que ha entrado en territorio desconocido. El hecho de alcanzar los $93,30 se presenta como una señal de que algo excepcional está ocurriendo en el mercado. No es únicamente un nuevo precio récord, sino una advertencia de que las fuerzas que impulsan al metal están alcanzando una intensidad que rara vez se observa. El análisis avanza examinando la aceleración del precio por encima de los $92,75 y cómo este movimiento refuerza la expectativa de que la plata pueda alcanzar los $100 en el corto plazo. El video describe esta fase como un punto en el que el mercado deja de avanzar de forma gradual y comienza a hacerlo por impulsos, impulsado por la urgencia y la presión acumulada. Superar los $92,75 no se presenta como un simple escalón técnico, sino como una señal de que la demanda está dispuesta a pagar precios cada vez más altos para asegurar exposición al metal. En este entorno, las correcciones se vuelven más breves y menos profundas, ya que cualquier retroceso encuentra rápidamente compradores dispuestos a entrar. El mercado, según el video, muestra una clara falta de oferta dispuesta a vender en estos niveles. La expectativa de los $100 se vuelve central en la narrativa. El presentador aclara que no se trata de una predicción exacta en términos de tiempo, sino de una referencia psicológica que empieza a dominar la conversación. Cuando un precio se acerca tanto a un número redondo significativo, la atención se intensifica y el comportamiento del mercado cambia. Los participantes comienzan a actuar anticipando ese nivel, lo que a su vez alimenta el movimiento. El video enfatiza que este tipo de aceleración suele ir acompañada de volatilidad elevada. Los avances rápidos pueden alternarse con retrocesos abruptos, pero el rasgo distintivo es que el precio se mantiene elevado. El mercado ya no busca regresar a rangos anteriores. Está intentando descubrir un nuevo equilibrio en una zona más alta. Este tramo del análisis destaca que la cercanía a los $100 no surge de entusiasmo aislado, sino de una dinámica de presión continua. La plata no llega a estos niveles por casualidad. La combinación de demanda persistente, oferta ajustada y un entorno global incierto empuja al precio hacia territorios que antes parecían inalcanzables. Así, esta sección concluye que el movimiento por encima de los $92,75 actúa como un catalizador psicológico y estructural. Refuerza la idea de que el mercado está dispuesto a aceptar precios mucho más altos y prepara el terreno para que el debate sobre los 3 dígitos deje de ser marginal y pase a ocupar un lugar central en la interpretación del momento actual. El video introduce entonces el hecho que se presenta como verdaderamente nunca visto. Por primera vez en la historia, la plata cotiza por encima de los $100 en el mercado chino, específicamente en el Shanghai Gold Exchange. Este evento no se describe como una anomalía aislada, sino como una señal profunda de que el centro de gravedad del mercado está mostrando un precio distinto al que se observa en otros lugares. La cotización de la plata en triple dígito en China adquiere un peso simbólico y estructural. El video explica que este no es un mercado marginal, sino uno de los puntos más relevantes para la fijación de precios físicos. Que allí la plata supere los $100 implica que, para ciertos compradores, ese nivel ya no es una proyección futura, sino una realidad presente. El análisis subraya que esta divergencia no puede interpretarse como un simple desfase temporal.
La diferencia de precios entre mercados refleja tensiones reales en la disponibilidad del metal y en la urgencia de quienes necesitan asegurar suministro. El hecho de que China esté dispuesta a pagar precios de 3 dígitos mientras otros mercados aún operan por debajo de ese umbral introduce una fractura visible en la narrativa global del precio. El video presenta este acontecimiento como una advertencia. Cuando un mercado clave comienza a marcar precios significativamente más altos, el resto del sistema queda bajo presión. La coexistencia de valores tan distintos para el mismo metal revela que el proceso de descubrimiento de precios está atravesando un momento de estrés y reajuste. Así, esta sección concluye que la plata por encima de los $100 en China no es solo un dato llamativo, sino el corazón del evento descrito como nunca visto. Representa la materialización anticipada de un nivel que aún se percibe como futuro en otros mercados. En el contexto del video, este hecho redefine el marco de referencia y refuerza la idea de que el precio global de la plata está siendo empujado hacia una nueva realidad, que ya ha comenzado a manifestarse en uno de sus mercados más importantes. El análisis se desplaza hacia otro elemento clave del momento actual, la compresión histórica del ratio oro-plata, que según el video ha caído por debajo de 50, situándose alrededor de 49,97. Este nivel es presentado como algo poco común y altamente significativo dentro de la relación entre ambos metales. El presentador explica que el ratio oro-plata funciona como una medida relativa de valor. No describe el precio absoluto de cada metal, sino cómo se comparan entre sí. Cuando el ratio es elevado, la plata aparece rezagada frente al oro. Cuando se comprime, como ocurre ahora, indica que la plata está ganando terreno de forma acelerada. Que el ratio caiga por debajo de 50 se describe como un evento raro, especialmente en un contexto donde el oro también se encuentra cerca de sus máximos históricos. Esto significa que la plata no está subiendo porque el oro esté débil, sino porque su propio impulso es excepcionalmente fuerte. Ambos metales avanzan, pero la plata lo hace a un ritmo mayor. El video destaca que esta compresión del ratio suele coincidir con fases de tensión y reajuste en los mercados de metales preciosos. No es un fenómeno cotidiano ni estable. Refleja momentos en los que la plata deja de comportarse como un metal secundario y empieza a desempeñar un papel protagonista dentro del complejo de activos refugio. Además, la ruptura de este umbral psicológico refuerza la narrativa de que la plata ha entrado en una etapa distinta. Los niveles que antes actuaban como referencias históricas dejan de contener el movimiento. El mercado, según el análisis, ya no está mirando hacia atrás para buscar límites, sino hacia adelante para descubrir hasta dónde puede extenderse la presión actual. Así, esta sección concluye que el ratio oro-plata por debajo de 50 no es solo una curiosidad estadística. Es una señal estructural que acompaña al salto del precio hacia los $93 y a los 3 dígitos en China. En conjunto, estos elementos dibujan un escenario donde la plata no solo sigue al oro, sino que redefine su propio lugar dentro del sistema de precios de los metales preciosos. El video sitúa este movimiento dentro de un marco más amplio dominado por tensiones geopolíticas y una creciente incertidumbre económica, que actúan como catalizadores directos del comportamiento de los metales preciosos. No se presenta un único evento como detonante, sino un entorno cargado de fricción, donde múltiples focos de inestabilidad convergen al mismo tiempo. Se mencionan episodios de tensión en distintas regiones, incluyendo la situación en Irán y en China, así como debates geopolíticos que involucran territorios estratégicos como Groenlandia. Estos elementos no se desarrollan en detalle, pero el video subraya que su mera presencia introduce un nivel de incertidumbre que los mercados no pueden ignorar. En este contexto, los activos percibidos como refugio tienden a atraer atención y capital. A este entorno se suma la incertidumbre en torno a la política monetaria, especialmente relacionada con la figura del presidente de la Reserva Federal. El video destaca que las dudas sobre liderazgo y dirección monetaria funcionan como un amplificador de nerviosismo. Cuando el mercado percibe falta de claridad en las decisiones que afectan a las monedas y a las tasas, el interés por los metales preciosos se intensifica. El presentador señala que, aunque los indicadores económicos tradicionales influyen en los precios, es la incertidumbre la que domina el momento actual. No se trata solo de datos, sino de la percepción de riesgo. La plata, en este marco, se beneficia de un entorno donde la confianza en la estabilidad futura es frágil y donde los participantes buscan protección frente a escenarios impredecibles. El video describe esta fase como una en la que los mercados reaccionan más a la posibilidad de disrupción que a hechos consumados. La combinación de tensiones internacionales y dudas institucionales crea un clima donde los metales preciosos se convierten en un punto de anclaje psicológico. La plata, al encontrarse además en déficit de oferta, responde con una intensidad particular.
Así, esta sección concluye que el ascenso de la plata hacia los $93 no puede separarse del contexto geopolítico y económico. Las tensiones no explican todo el movimiento, pero aportan el combustible necesario para que la presión acumulada se traduzca en precios extremos. En un entorno marcado por la incertidumbre, la plata emerge como un reflejo directo de la ansiedad global que atraviesa los mercados. El análisis se centra a continuación en un hecho que el video describe como extraordinario y sin precedentes: la suspensión temporal de todas las ventas de plata por parte de la Casa de la Moneda de Estados Unidos. Esta decisión no se presenta como una medida rutinaria, sino como una reacción directa a la velocidad y magnitud del aumento del precio de la plata. Según el video, la Casa de la Moneda detuvo las ventas para revisar su estructura de precios, algo que rara vez ocurre y que solo se considera cuando el mercado se mueve más rápido de lo que los sistemas internos pueden procesar. La rapidez con la que la plata escaló hasta los niveles actuales dejó obsoletos los precios vigentes, obligando a una pausa completa. El presentador enfatiza que este tipo de suspensión es altamente inusual, especialmente tratándose de una institución oficial. La medida transmite un mensaje implícito. El mercado de la plata está experimentando una volatilidad tan extrema que incluso los emisores gubernamentales necesitan tiempo para recalibrar. No se trata de un problema de demanda débil, sino de un entorno donde el precio cambia con demasiada rapidez. El video añade un detalle revelador. Justo antes de la suspensión, fue posible adquirir plata de la Casa de la Moneda a un precio por debajo del valor spot, algo que se describe como excepcional, especialmente en el caso de monedas de carácter coleccionable. Este episodio refuerza la idea de que el mercado se encuentra desalineado temporalmente, con precios oficiales que no logran reflejar la realidad inmediata. Este desajuste pone de relieve una tensión fundamental entre el precio teórico y la disponibilidad práctica del metal. Cuando una institución opta por detener las ventas, en lugar de ajustar de forma incremental, queda claro que el movimiento no es normal. El mercado no está permitiendo una transición suave, está forzando decisiones abruptas. Así, esta sección concluye que la suspensión de ventas por parte de la Casa de la Moneda de Estados Unidos actúa como una confirmación institucional del estrés que atraviesa el mercado de la plata. No es solo el precio el que habla, sino las acciones concretas de quienes participan en la cadena de suministro. En el contexto del video, este evento refuerza la idea de que el aumento hasta los $93 no es una anomalía aislada, sino parte de un reajuste mucho más profundo que todavía está en desarrollo. El análisis avanza hacia las señales técnicas de estrés dentro del propio mercado, centrándose en dos fenómenos que el video destaca con claridad: la backwardation y el ensanchamiento del spread entre precios de compra y venta. Ambos elementos se presentan como síntomas de una dislocación poco común en las condiciones normales de negociación de la plata. La backwardation aparece cuando el precio inmediato de la plata supera al de los contratos con entrega futura. El video explica que esta situación no es habitual en mercados bien abastecidos y estables. Su presencia sugiere una preferencia marcada por la disponibilidad inmediata del metal, reflejando urgencia y una percepción de escasez en el corto plazo. En este contexto, quienes necesitan plata ahora están dispuestos a pagar más que quienes aceptan esperar. A esta señal se suma el ensanchamiento del spread bid-ask, que según el video se ha ampliado hasta 25 centavos. Este aumento no se interpreta como un detalle menor, sino como una indicación de volatilidad elevada y de menor liquidez efectiva. Cuando la diferencia entre el precio al que se puede comprar y vender se amplía, el mercado reconoce implícitamente que el riesgo de variaciones rápidas ha aumentado. El presentador destaca que estos dos fenómenos suelen aparecer juntos en momentos de tensión. La backwardation refleja estrés en el tiempo de entrega, mientras que el spread más amplio refleja incertidumbre en la valoración inmediata. Ambos apuntan a un mercado que está intentando ajustarse a condiciones cambiantes sin lograr aún un equilibrio claro. Este entorno dificulta la formación de precios limpios. Los participantes deben operar en un espacio donde las referencias cambian rápidamente y donde la ejecución de operaciones se vuelve más costosa. El video sugiere que esta fricción es una consecuencia directa del choque entre una demanda intensa y una oferta que no puede responder con la misma velocidad. Así, esta sección concluye que la backwardation y el spread ampliado no son simples tecnicismos, sino alertas estructurales. Indican que el mercado de la plata está bajo presión desde dentro, más allá de titulares o narrativas externas. En el contexto del movimiento hacia los $93, estas señales refuerzan la idea de que el sistema de precios está atravesando un proceso de reajuste forzado, donde la urgencia por el metal físico empieza a dominar sobre las expectativas futuras. El cierre del análisis integra todos los elementos expuestos para describir el estado actual del mercado de la plata,
como el resultado de una convergencia excepcional de factores. El precio, alcanzando los $93,30, los 3 dígitos ya visibles en China, la compresión histórica del ratio oro-plata, las tensiones geopolíticas, la incertidumbre monetaria, la suspensión de ventas por parte de la Casa de la Moneda y las señales técnicas de estrés no aparecen como eventos aislados, sino como partes de una misma dinámica. El video enfatiza que este movimiento no puede entenderse únicamente desde una perspectiva especulativa. La subida no se presenta como un exceso emocional desconectado de la realidad, sino como la manifestación visible de un mercado que lleva tiempo acumulando presión. El déficit de oferta frente a una demanda creciente crea una base frágil, donde cualquier factor adicional actúa como catalizador. La idea de que la plata se acerque o incluso supere los $100 deja de ser tratada como una hipótesis extrema. En el contexto descrito, se convierte en una extensión lógica de un proceso que ya está en marcha. El hecho de que algunos mercados hayan llegado antes a ese nivel refuerza la percepción de que el precio global todavía está ajustándose. El video transmite que el momento actual exige interpretación cuidadosa. La volatilidad, la backwardation y los spreads ampliados indican que el mercado no se encuentra en equilibrio. Más bien, está atravesando una fase de descubrimiento de precios bajo estrés, donde las referencias tradicionales pierden estabilidad y las señales se vuelven más intensas. Así, la conclusión no se centra en una predicción puntual, sino en una constatación. La plata está revelando tensiones profundas dentro del sistema de oferta, demanda y fijación de precios. El movimiento hacia los $93 y los eventos nunca vistos que lo acompañan funcionan como indicadores de que el mercado ha entrado en una etapa distinta. Una etapa donde la rapidez de los cambios y la acumulación de señales extraordinarias sugieren que el proceso de reajuste aún no ha terminado y que el comportamiento de la plata seguirá reflejando con fuerza las presiones subyacentes del entorno global.